¿Os acordáis de Juanan, el mamón que me dijo que ya me llamaría y no me llamó? Pues me ha llamado. Soy Mina Maura y meto la pata como una profesional. ¡Drácula! El vampiro gallego. A ver, no os vayáis a pensar que un mamarracho que me hace ghosting durante 10 días me llama y a mí se me caen las bragas y me voy corriendo detrás de él. Yo ya me había olvidado de él, pero bien rapidito. Llévate esto, que nunca se sabe. En Galicia a veces no llueve. Y yo que pensaba que Juanan era un poco niñato, que yo necesitaba a alguien más mayor, más maduro, más estable, con los pies en la tierra. Pero resulta que soy un poco hija puta. Y la rutina skincare no te la vayas a saltar, ¿eh? Que la piel sufre mucho con el cambio de clima. No, pero si yo no tengo rutina... Pues eso, que soy una cabrona. Me ha llamado, que se cayó por una ventana, se ha roto una pierna y ahora está en el hospital. Así que me voy a Galicia... Y algo para leer muy importante. Solo tengo a mano psicoeducación para el tratamiento de síndrome de Peter Pan. Con la mudanza. Galicia. Me voy a Galicia a recogerle con el coche de mi padre. Pobrecico. Deseadme suerte, que el coche es una carraca. Y siempre hay que llevar profilácticos o condones, como lo llamáis los no doctores. Hanna, eres psicóloga. Doctora en psicología. Doctoranda. Detalles. Ah, y te dejaría mi vibrador, pero creo que lo voy a necesitar para jugar con Lucy. Porque como a él le va... No me cabe. ¿El vibrador? Ay, pobre, creo que eso tiene tratamiento. El libro. Ah, pues espera, que tengo Manual Básico de Exploración Psicopatológica, que es un poco más pequeño. Gente, esto es un cachondeo. En cuanto vuelva de Galicia me voy a poner seria, porque este blog está bajo asedio de mis compañeros de piso. Y este blog es mío. Yo necesito ser la protagonista de algo en mi vida. Mina, no te vayas. ¿Qué os decía? No te vayas. Estoy enfermo. Te necesito. Tú lo que necesitas es crecer. Toma, un manual de psicoeducación para el tratamiento del síndrome de Peter Pan. Por lo menos me puedo quedar con tu cuarto el tiempo que estés fuera. Es que en el mío se escucha a los vecinos todo el tiempo y me dan envidia. Tú lo que quieres es la cama grande, pendón. Vale. Te vas y me dejas solo con ella. Ay, pero si es majísima. Además, a los dos os gusta el cine antiguo, ¿no? Ponle Nosferatu, verás cómo enseguida os hacéis amigos. Yo creo que ella es más de atracción fatal. O de mujer blanca hetero busca. Y a mí ese palo no me va. A mí me van otros palos. Son como niños. ¿Pero qué estás grabando? Pero que esto no lo montes, que se va a enterar. Intentaré actualizaros desde Galicia a ver cómo anda el pobre Juanan. Lucy, solo me voy un par de días. Estoy segura de que sobreviviréis. Lucy, te maté. Ahora eres un vampiro. ¡Pasa, Lucy! Oye, ¿has notado algunos cambios últimamente en tu cuerpo? Lucy, yo soy tu padre. Lucy, te convertí en señor de la noche. Bueno, ¿y ahora qué tal si le llamas de verdad?